Dios ha estado siempre con nosotros. Problemas vendrán, ¿verdad? Situaciones difíciles vendrán, pero Dios siempre está con nosotros. Siempre, ¿no? Si no nos diría confía, ¿verdad? Porque sería todo fácil, ¿no? Pero tenemos que confiar, porque problemas vendrán. Tomas de decisiones que tenemos que hacer vendrán. Pero ahí está Dios. Amén. Y quise hacer este recuerdo. Hay muchos recuerdos en esos 22 años. Muchas cosas que pasamos como iglesia. Pero que que simplemente confirme en nuestro corazón que Dios está con nosotros. El texto, como les dije, lema de este año: encomienda al Señor tu camino. Confía en Él y Él hará. ¿Qué dice primero? Encomienda. Y eso quiero tocarlo como primer punto hoy día. Encomienda. ¿Sí? La palabra encomendar significa entregarse, confiarse al amparo o protección de alguien. También significa encargar a alguien que haga alguna cosa. Ese es encomendar. Encomienda. Ahora, galal es la palabra en hebreo de la cual se traduce encomienda. ¿Sí? Galal, que significa literalmente apartar, correr, remover, revolver, rodar. Es de donde viene la palabra encomienda, sí, del hebreo galal. Y si nosotros leemos Josué 5:9, vamos a entender un poco esto. Dice la palabra de Dios en Josué 5:9, dice: entonces el Señor dijo a Josué: hoy he quitado de ustedes el oprobio y de Egipto. Por eso aquel lugar se ha llamado Gilgal hasta hoy. O sea, está hablando acá que el Señor quitó, rodó, movió el oprobio del pueblo de Israel. Es decir, esa humillación que tenían los judíos de ser esclavos de Egipto, de los egipcios. Entonces el Señor había movido eso. Era algo que solo Dios podía haber hecho, ¿verdad? Solo Dios lo podía hacer. Entonces, ahora el Salmos que hemos leído, el Salmos 37:5, empieza con lo siguiente. Dice el Salmos 37:1-2, dice: que no te provoquen enojo los malvados, ni envidies a los que hacen mal. Pronto se desvanecen como la hierba y desaparecen como las flores de primavera. ¿Ok? ¿Y qué pasa? Que a veces vemos que como que el malo prospera, ¿no? Vemos que aquellos que actúan mal, aquellos que proceden con un mal corazón, comienzan a prosperar. Y tú dices: qué injusto, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué si esa persona no está obrando bien, por qué prospera? ¿Verdad? Y a mí Dios. ¿Y saben? Es por eso que el Señor dice que no provoquen enojo, o que no te provoquen enojo los malvados. Porque eso va a pasar. Habrá personas que con un proceder malo comiencen a prosperar. Habrá, ¿ok? Pero ¿qué dice la Biblia? Pronto se desvanecen como la hierba y desaparecen como las flores de primavera. O sea, también hay una promesa para ellos, que desaparecerán, que se desvanecerán. Y sabes, a veces cuando nosotros ponemos nuestra mirada en eso y decimos: Señor, mira cómo está procediendo mal esta persona, y muchas veces vemos que prosperan, crecen, ¿no? Y de repente comenzamos a apartar nuestra mirada de Dios y decir: hoy de repente lo que está haciendo está bien, a ver si hacemos algo así, ¿no? Y no te estoy diciendo pecados garrafales, ¿no? Sino formas de hacer negocio, formas de hacer empresa, no sé, formas de tomar decisiones. Si lo hace y veo que le va bien, comenzamos a apartar nuestra mirada de Dios. En todo sentido, en relaciones,
en nuestras amistades también. Nos comenzamos a apartar. Y cuando nos vamos apartando, comenzamos a poner nuestra confianza en nuestras fuerzas, en lo que puedo hacer, ¿no? Y tomando como ejemplo el camino del malvado. Eso pasa cuando desviamos nuestra mirada de Jesús, desviamos nuestra mirada de Dios. En Proverbios 3, 5 al 6 dice: confía en el Señor con todo tu corazón y no confíes en tu propia inteligencia. Busca la voluntad del Señor en todo lo que hagas y Él dirigirá tus caminos. ¿Saben? Para el Señor es todo o nada. Si se dan cuenta, siempre está escrito así. No dice confía en el Señor con tu corazón. No dice y confía, no dice acá busca la voluntad del Señor en lo que hagas. Sino dice, le agrega ahí algo, ¿no? En todo. Con todo tu corazón, con todo lo que hagas. Lo que pasa es que a veces nosotros no confiamos en Dios con todo nuestro corazón y en todo lo que hacemos. Nos partimos, ¿no? Decimos esto sí, esto no. Acá confío y acá no. Acá pongo mi confianza en Dios, acá no porque, no sé, creo que el Señor me va a decir que no. ¿Ah? Y comenzamos a decir esto sí, esto no, esto sí, a separar nuestras vidas. No, mi vida con Dios y mi vida personal. Comenzamos a hacer una vida así medio doble, ¿no? Pero Dios nos dice, confía en el Señor con todo tu corazón. Entonces necesitamos confiar en Él con todo nuestro corazón para encomendar nuestro camino al Señor. Si tú quieres encomendar tu camino al Señor, tienes que confiar con todo tu corazón. Amén. Con todo tu corazón. Ponía un ejemplo de creo que en la reunión de oración, de cuando dejamos una encomienda, ¿verdad? En un lugar, en una agencia, ¿no? Tú confías, ¿no? O vas detrás del carro a ver si va a llegar el producto a su lugar. No, o quien agarra, pone en la agencia su encomienda y después va con su carro atrás siguiendo el carro a ver si llega o no. ¿Lo hacemos? Nadie hace eso, ¿no? Nadie. Entonces, a veces el ser humano confía más en el hombre que en Dios. ¿No? Porque tú no te preguntas si llegará o no llegará, sino sabes que va a llegar y confías en eso. Pero a veces se nos hace tan difícil confiar en Dios. Y conversaba esto con una amiga, y ella me decía, es que lo que pasa es que no conocen a Dios. Tú confías en alguien que conoces. Y como no conocen a Dios, pues simplemente no ponen su confianza en Él. Y comienzan a poner su confianza en otras cosas. Pues así es sencillo. Yo le dije, ¿no? Es verdad. Simplemente porque no tenemos una confianza. Por eso dice, confía. Primero empieza con confía. Porque si tú no confías en el Señor, no vas a poder entregarle tus caminos. Todos tus caminos. No vas a poder. Entonces necesitamos confiar con todo nuestro corazón para poder encomendarle nuestro camino al Señor. De lo contrario, no podremos creer que el único que puede mover la dificultad de nuestras vidas es Dios. Como dice, ¿no? El único que puede remover las cosas, sacar cosas de nuestras vidas, es Dios. No vamos a confiar. Debemos de dejar de lado nuestra humanidad y hacer la voluntad de Dios y hacer que Él dirija nuestros pasos. Pero tenemos que confiar. Confiar. Amén. Y lo dije hace unas semanas atrás. Cuando alguien rompe tu confianza, ya no confías igual, ¿verdad? Humanamente hablando. ¿Verdad? O es diferente, ya no confías igual.
puede seguir siendo tu amigo, puede seguir siendo alguien que conoces, pero ya no confías, porque ya la confianza se quebró en algún momento. Entonces tú dices, perdonas, pero ya eres humano y ya no confías igual. Pero Dios sí confía, ¿no? Y podemos confiar en Dios, ¿no? Bueno, ¿cuántas veces le hemos roto promesas a Dios? ¿Cuántas? Muchas, ¿no? Ponte a pensar, quizás desde que te levantas, ¿no? Pero tenemos que esforzarnos en confiar en el Señor y dejar de lado nuestra humanidad y confiar que Él va a dirigir nuestros pasos. ¿Qué dijimos primero? Encomendar. Para encomendar algo tenemos que confiar. Después el texto dice, confía, confía, ¿sí? Confía viene del hebreo bataj, me imagino que así se lee, ¿sí? De ahí se lo paso al pastor ahí para que me corrija. Esta palabra en hebreo se traduce como confía, ¿ok? Que quiere decir, pero miren, o sea, se traduce como confía, pero quiere decir apresurarse a refugiarte. Esa palabra. Apresurarte en refugiarte. Confía. Es interesante, ¿verdad? ¿Qué significa esto? Por ejemplo, cuando vemos, ahora está que quiere llover, ¿no? Ha llovido un poquito, ¿no? Pero cuando estamos en temporada así real de lluvia acá en Arequipa, que normalmente es diciembre, enero, febrero, ¿no? Que es donde llueve, después todo el año hay sol radiante en la ciudad, ¿no? Tú comienzas a ver las nubes negras, comienza a caer unas lluvias, unas gotitas, ¿y qué dices? Que me caiga toda la lluvia, ¿verdad? Algunos dicen sí, ¿no? A algunos les encanta de repente a algunos, ¿no? Pero como en la ciudad no llueve siempre, la mayoría que trata de buscar un lugar seguro hasta que pase la lluvia. No, es normal, ¿verdad? Tú dices, uy, recoge la ropa, así también, ¿no? Cuando ya estás viendo que se está acercando el aguacero, ¿verdad? Buscas ponerte en algo seguro. Entonces, cuando tú ves acercándote a un aguacero, lo primero que hacemos es tratar de llegar a un lugar para poder refugiarnos, un lugar que nos dará la seguridad que no nos vamos a mojar, ¿verdad? Eso es lo que hacemos. Eso es lo que es confía, ¿no? Apresurarte, ¿sí? Apresurarse en refugiarte. Entonces, a ver, dificultades vendrán, pero ¿cuál es el lugar que tú corres a refugiarte primero? ¿Cuál es tu refugio? La palabra de Dios dice, confía, ¿sí? Confía. Entonces, siempre el ser humano busca un lugar donde refugiarse, el primer lugar seguro. Si tú lo has encontrado en Dios, ese será el lugar donde te refugias. Pero eso tú lo desarrollas. Ahora tenemos que entender algo, que, ¿saben? Este mundo en el que vivimos no es perfecto, para nada perfecto. En este mundo hay maldad, ¿verdad? Es un mundo malo, es un mundo inseguro, hay maldad. Entonces, nosotros tenemos que entender que en este mundo calamitoso de maldad necesitamos encontrar un refugio. Cuando venga un aguacero, cuando venga el aguacero de maldad que está inundando la sociedad, que cada día se acrecenta más y más. Entonces necesitamos desesperadamente tener un refugio en medio de esta sociedad terrible en que vivimos. ¿Cuál es tu refugio? ¿Cuál es tu refugio? ¿Tu refugio seguro es Dios? ¿Será Dios? Leímos en el principio de Salmos 37 que el obrar de malvado, ¿no? Los frutos que puede dar ese obrar del malvado no es eterno, ¿saben? Lo leímos primero. Es algo pasajero, ¿okay? Que se desvanecen, que no tienen permanencia. Aunque pareciera, pero pasará.
esa victoria que podemos ver en el malvado será simplemente algo que sea corta. Entonces no puede estar puesta nuestro refugio en cosas que van a perecer, sino nuestro refugio tiene que estar puesto siempre en Dios, porque lo demás tendrá fecha de caducidad, pero Dios no tiene fecha de caducidad. El Señor siempre será nuestro refugio eterno. Y es ahí donde nosotros tenemos que encontrar siempre ese lugar seguro en cada momento de nuestras vidas. En el Salmos 37, el 3 y el 4 dice: pero confía en el Señor, sé generoso y bueno, entonces vivirás y prosperarás aquí en la tierra. Deleítate en el Señor, así Él te dará lo que tu corazón anhela. ¿Sí? Puede haber muchas cosas que te desenfoquen cuando desvías tu mirada de Dios. Y puede haber muchas cosas que te van a llevar a actuar de manera incorrecta. Pero cuando ponemos nuestra confianza en Dios, nos va a llevar a hacer cambios en nuestras vidas. Cuando ponemos nuestra confianza en Dios, nos va a llevar a ser personas generosas. Entonces a veces pasa, ¿no? Cuando tú pones tu confianza en Él, cuando realmente pones tu confianza en Él, vas a experimentar el ser una persona generosa. Y ese es uno de nuestros valores, ¿verdad? La generosidad. Personas que te va a llevar a ser generoso y bueno. Y cuando tú, como dice ese texto, confía en el Señor, cuando tú confías en Él, te va a llevar a ser una persona generosa y buena, entonces seremos prósperos, dice la Biblia. Entonces, ven los pasos, confiar en el Señor. Esta confianza te llevará no a recibir, sino a dar. Y esa generosidad de dar traerá prosperidad a tu vida. Pero hay maneras cómo conducirnos, ¿verdad? No desvivirnos por buscar la prosperidad, porque nuestra prosperidad viene de Dios. No porque yo venga y digo, ahora voy a ofrendar esto y el Señor me dará, no. Porque simplemente sabemos que Dios es el que sustenta nuestras vidas. O sea, es una manera de vivir. Yo confío en el Señor, esa confianza que tengo en Dios me lleva a ser una persona que cambia de mentalidad, ser generoso, y eso me lleva a una prosperidad a mi vida para seguir siendo generoso. Entonces, la confianza nos trae muchas cosas a nuestras vidas. Poner nuestra confianza en Dios nos va a llevar a cambiar nuestra estructura mental. Porque a veces estamos estructurados de tal manera de que nos es difícil ser generosos, ¿no? ¿Verdad? A veces en tiempo. ¿Cuántos tienen tiempo? No, yo no tengo tiempo, pastor. Tiempo es menos lo que tengo. Necesitamos, hermano, levantar una ofrenda. Tiempo no tengo y dinero tampoco, pastor, lo siento. Entonces, a veces el no poner nuestra confianza en Dios nos lleva a ser personas poco generosas. En vez de tener manos abiertas, tener manos cerradas. Siempre buscar a ver, hay algo que hacer para la iglesia, no sé, estoy poniendo algún ejemplo, ¿ok? Y buscas tú, voy a buscar el tiempo que tenga para ver qué hacer y no poder venir, ¿no? Entonces, es porque a veces no estamos poniendo nuestra confianza en Dios y nos lleva a tener vidas infructuosas, que no dan fruto. Entonces, nos lleva a cambiar nuestra estructura mental. Nos lleva primero a ser generosos, primero poner a Dios todas las cosas que tenemos, y los deseos de nuestro corazón estarán en estrecha relación con el deseo de Dios. No es que vamos a tener pues deseos, Señor, hoy quiero no sé, bajar 20 kilos, Dios, y voy a orar, ¿no? Para hacerlo, ¿no?
No miren a nadie, por favor, ¿ok? O sea, te lleva a pedir de acuerdo a la voluntad de Dios. ¿No ves que estás poniendo tu confianza en Él? Dios te está guiando, te está llevando a ser generoso y te está llevando a ser un próspero y a pedir de acuerdo a su voluntad, no de acuerdo a tu voluntad, pues tu corazón estará conectado con el corazón de Dios y tus deseos estarán conectados con el deseo de Dios. No con tu deseo, no con lo que tú quieres, sino con el deseo de Dios. Amén. No con lo que mi deseo. Porque podremos desear muchas cosas, pero cuando estamos conectados con Dios, Él nos va a guiar. Pero ¿cómo vamos a pedir que Dios nos guíe si no confiamos en Él, si no lo buscamos? No podemos dejar que nos guíe si estamos con el corazón endurecido porque simplemente no confiamos en Él. Si confiamos en Dios, pues nos esforzaremos de caminar a su lado. Amén. Y vamos a estar seguros que no seremos avergonzados ni destruidos cuando estamos caminando al lado de Dios. Imagina esa confianza de caminar al lado de Dios. Saber de que no vas a ser destruido, que Él va a sostener tu vida. Entonces, encomienda, confía y Él hará. Él hará. ¿Qué promesa tan grande, verdad? Es algo firme, no dice, quizá lo haga. No dice, tal vez. A veces que a mí me escribe algo Lu para tomar una decisión y yo le digo, ya vemos. ¿No? Y ese ya vemos es, no quiero saber nada de eso todavía. ¿No? O después lo vemos, amor. Dios no te dice, confía en Él y ya vemos. ¿No? Confía en el Señor y veremos qué pasa. Dice, y Él hará. ¿Cómo es su promesa firme, verdad? Él hará. Miren, no tienes que preocuparte, no tienes que desvelarte, no tienes que entristecerte. Hay una promesa y Él es fiel a su palabra. Él hará. ¿Puedes pararte firme en esa promesa hoy? Él hará. Amén. Él hará. Eso a mí me hace tener confianza del mañana. Me hace tener confianza de mi futuro, aunque a veces sea incierto. Él hará. Así que encomendamos a Dios nuestro camino, pues va a tener en nuestros corazones, ¿sí? Pues va a haber en nuestros corazones esa confianza de que Dios va a actuar en nuestras vidas. Si Él lo ha prometido, amados, si Dios lo prometió, Él lo hará. Nunca el Señor irá en contra de su palabra. Si Él lo ha prometido, Él lo hará. Ahora, cuando hablamos de las promesas de Dios, estamos hablando de su palabra. De su palabra. Por eso dice, confía en el Señor. Y tú confías en aquel que conoces. Porque tú puedes estar creyendo tener tu confianza en Dios sin conocerlo. Sabes que es muy complicado poner tu confianza en Dios si no lo conoces. Porque vas a comenzar a creer, Señor, tú me prometiste eso, cuando Dios no te prometió nada. Cuando es algo que tú te creíste. Pero cuando tú vas a la palabra de Dios, tú dices, Dios, esto no va conforme a lo que yo creo. Pero ¿será lo que Dios dice? Es por eso que tenemos que poner nuestra confianza en Dios, en su palabra. Poner la confianza en Dios, amados, es conocerlo. Conocerlo. Eso es. Yo confío en mi esposa, ¿por qué? Porque la conozco, ¿no? Bueno, no la conoceré al 100% porque recién voy a cumplir 6 años el año que viene casado, pero la convivencia que tengo con ella diaria hace que la conozca. Y eso me trae a mí confianza porque la conozco.
Si ella me dice algo que va a hacer, yo voy a confiar que lo va a hacer. Igual ella, si yo le digo algo que voy a hacer, ella va a saber leerme y va a saber, no lo va a hacer, porque lo conozco. ¿Sí o no? Es así porque conoces. O sea, yo sé cuando él me dice sí y cuando me dice no lo va a hacer. Entonces, como nos conocemos, ella entonces mejor va a saber cómo actuar. ¿Verdad? Y es porque nos conocemos. Entonces, tú tienes que conocer a Dios para no ser engañado. Porque el enemigo, amados, es astuto y te quiere engañar siempre. ¿Ok? No. Su palabra dice, no os unáis en yugo desigual con el impío, ¿verdad? ¿Sí o no dice su palabra eso? Pero a veces algunos piensan que puede. No, pero quién sabe, conmigo es diferente, ¿no? ¿Verdad? Conmigo Dios cambia. Y no. Pues Él es fiel ¿a qué? ¿A tus deseos? No. Él es fiel a su palabra. Entonces tenemos que conocerlo, no creernos cosas, sino creer en su palabra. Si su palabra está de un lado de nuestras vidas, pues vamos a confiar en nosotros, ¿sabes? No en Dios. En lo que queremos. Miren, dice el Salmos 37:7, dice, confía callado en el Señor y espera en Él con paciencia. No te irrites a causa del que prospera en su camino, por el hombre que lleva a cabo sus intrigas. ¿Sí? O sea, dice confía, ¿qué dice? Callado. Cree que Él saldrá en tu defensa. El que saldrá en tu defensa es Dios, créelo. Él va a defender tu vida. Si tú le honras a Dios, Él va a honrar tu vida. Porque ¿qué dice la Biblia? Dios honra a los que le honran. A veces nos pasamos por alto muchas cosas, ¿no? Dice la Biblia que si tú honras a Dios, Él te va a honrar. Tenemos que honrarlo. Dice, honra a tu padre y a tu madre. Y es una promesa, algo con promesa, pero a veces nos olvidamos de eso y no honramos a Dios, no honramos a nuestros padres. Pues, ¿qué esperamos? ¿Verdad? ¿Qué esperamos? Dice, confía callado, cree que Él saldrá en tu defensa. Es como que, pero Dios, mire, tranquilo. Si tú me honras, yo honraré tu vida. No desesperes. Aunque aparentemente veas que el impío está avanzando con sus planes. Porque acá dice, ¿no? Por el hombre que lleva a cabo sus intrigas. Aunque tú veas que tu enemigo, digamos, alguien quiere hacerte daño, está avanzando en sus intrigas, aparentemente, el Señor dice, hey, tranquilo. Si has decidido confiar en mí, confía. Confía. Sino que a veces nos ponemos, Señora. El Señor nos dice, callaos. Calla. Si has decidido confiar, confía. Aunque veas que el enemigo avanza en sus planes. Tú confía que Dios va a hacer y Él no te va a desamparar. Deja que el Señor te defienda. Sométete a su voluntad. Sométete a lo que Él está haciendo, aunque no lo entiendas. Porque sus juicios son justos. Amén. Sus juicios son justos. Dice Romanos 14:8, pues si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Por tanto, ya sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Wow. O sea, pase lo que pase, recuerda que nuestra vida aquí, amados, en este mundo es corta, temporal. Nada ante la eternidad que tenemos con nuestro Dios. Corta. Nos espera una eternidad.
le pertenecemos a Dios. Le pertenecemos al Eterno. Pase lo que pase, somos del Señor. Confía que todo obra para bien. Sí, a aquellos que conforme a sus propósitos son llamados. Y aquí es donde entra a tallar la confianza. Porque si tú confías en Dios, pues comenzarás a vivir sus propósitos. Entonces tú estás poniendo tu confianza en Dios, ahí firme en Él, tu corazón comenzará a querer vivir los propósitos, a seguir la voluntad de Dios. Ok, entonces el Señor dice, no te preocupes, todo obra para bien. Pues hijo mío, tú estás buscando mi camino, estás buscando hacer mi voluntad, pues todo obra para bien para aquellos que son llamados o que están actuando conforme a los propósitos de Dios. Sino que a veces nos olvidamos de esa última parte, ¿no? Y a todos le decimos, hey, Dios obra, todo obra para bien. Un amigo viene, oye, me pasó esto, no te preocupes que todo obra para bien, ¿no? Y de repente el que te he dicho está más chueco que, como decimos, como decía el pastor Eliel, ¿no? Está más chueco que cole chancho, ¿no? Y viene, te cuenta un problema, ¿no? Y tú le dices, tranquilo, todo obra para bien. Cuando no es así. Todo obra para bien a los que conforme a su propósito son llamados. Asegúrate de caminar conforme a los propósitos de Dios. Amén. Asegúrate. Asegúrate de caminar de acuerdo a sus propósitos. Eso está en Romanos 8:28. ¿Sí? Vamos terminando. La Biblia dice en Hebreos 11:6, sin fe es imposible agradar a Dios. El que quiera acercarse a Dios debe creer que existe y que premia a los que sinceramente lo buscan. Que le hay, dice, ¿no? en Reina Valera. Que existe. ¿Crees que Dios es? Pues necesitamos fe para creerlo, ¿verdad? El que quiera acercarse a Dios debe creer que existe y que premia a los que sinceramente lo buscan. Quita la duda de tu corazón. Cree que hay un Dios que todo lo puede. Que ese Dios todopoderoso que habla la Biblia existe. Que ese Dios del cual predicamos cada domingo acá existe, amados hermanos. Es un Dios real. Es un Dios real que pedirá, que bendecirá tu vida y también te pedirá cuentas. Es real. Es tan real que hasta los demonios creen y tiemblan. Ese es nuestro Dios. Él es, amados. Y eso debe hacer temblar tu vida. Porque a veces caminamos, sí creyendo, pero no entendiendo completamente que tenemos un Dios que es y que no hay variación en Él. Ese Dios existe. Confía en ese Dios. El camino del justo prosperará. ¿Qué dice la Biblia en Proverbios 4:18? Mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Como cuando tú ves un amanecer, ves saliendo el sol hasta que se pone en lo alto. Así es en la senda de los justos. Irá en aumento. Confía, amado. Dios está. Es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Amén. Vamos a orar, amados. Señor Jesús, Padre Celestial, te doy toda la gloria y toda la honra a ti, Señor. Padre, son 22 años. Gracias, Dios.
Gracias, Padre. Gracias, Señor, por darme la oportunidad de invertir más de la mitad de mi vida en esta congregación. Gracias, Dios. Gracias, Padre, porque he pasado tanto aquí en Emmanuel, Dios. He experimentado tantas cosas, Señor. Me he equivocado tantas veces, Señor, pero he visto tu obrar. He visto tu misericordia para mi vida, tu justicia, Señor, tu favor para conmigo. He podido y he entendido, Dios, que cuando comienzas a caminar del lado tuyo, cuando comenzamos a caminar del lado tuyo, esforzándonos en seguir tus caminos, tú eres justo, tú honras, Señor, tú levantas, tú prosperas, Señor. Tú eres bueno. Y tú nos abres las puertas y nos dices, hijo, confía. Hija, confía. 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 Confía en mí, en mi palabra. Confía en mis preceptos. Confía en mi voluntad. Confirma en lo que está escrito. Confía. Cree que yo soy. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Así que iglesia, tomemos esta decisión hoy. Dios, yo quiero tomar esa decisión firme, Dios, firme en mi vida, de creer en tus preceptos, de caminar conforme a ti, de confiar en tu palabra, Dios, de esforzarme, Padre, esforzarme, Dios, porque perfecto no soy. Pero sé, Dios, que tú eres fiel a tu palabra. Tú eres fiel, amado, amado. Amado, cree que Él es fiel. Confía y arroja toda tu vida a los pies de Jesús, a los pies de nuestro Señor. Camina del lado de Él. Esfuérzate en caminar al lado de nuestro Dios. Y Él hará. Él hará. Porque Dios no es hombre para mentir. Él cumple su palabra. Y yo lo creo. Yo creo firmemente, amados. Lo creo profundamente. Daremos pasos de fe en Emmanuel. Y Dios hará. Estamos dando pasos de fe en esta iglesia. Y Dios hace. Dios muestra. Dios concede las peticiones de los corazones. Porque estaremos alineados con el corazón de Dios.